Buenas noches, gracias por esperarnos. Adelante, como digo. Semáforo. Mejor es que los ojos, como lámparas trémulas, se apaguen, que los sonidos sean transportados a donde nunca se los oiga, que no acepten el vuelo los vocablos, que no haya casos cuando yo poeme. Pido la cesantía de las buenas costumbres del lenguaje, la defunción de la gramática, el aniquilamiento del sentido doméstico en el canto. Exijo ausencias cuando yo poemo. Propugno el culto de la errata, el celeste relámpago de la equivocación, el juego mágico de malentendidos entre versistas y leyentes, para que juntos poememos en perseveración de este prodigio. El poemar repuebla al tiempo, acrecienta el espacio de perspectivas y de alrededores, y en tanto que se espacia poemando, se tiempa para siempre quien poema. Es un poema de Alberto Hidalgo y esta noche nos convoca y tenemos en la mesa a José Gabriel Valdivia, autor del libro Poemas sin mayoría de edad. Nos acompaña también Jimmy Marroquín, quien hará sus comentarios al libro. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos los presentes. Es una oportunidad esta, yo creo, de las más importantes de los acontecimientos que se han producido este año, el que se publique este libro de José Gabriel Valdivia sobre Alberto Hidalgo, sobre los poemas iniciales, son poemas sin mayoría de edad, como los titula el autor. Alberto Hidalgo es, dentro del canon de la poesía arequipeña, está considerado como uno de los poetas fundamentales. Y, aunque con mayor reticencia, por varias razones, huelgan a explicarlas ahora, aunque eventualmente haré mención a algunas. En la poesía peruana es también un poeta importante, aunque no está considerado, creo yo, en la dimensión que se debiera. Sobre Alberto Hidalgo hay una bibliografía crítica que no creo que es un correlato aún suficiente de la calidad de su obra poética y de su importancia. Existe como precursor un estudio de Pizarro, ¿no es cierto? Sobre Hidalgo. Hay algunos juicios en antologías sobre su poesía. La mayoría de esos juicios, que son superficiales y episódicos, no consecutivos, hablaban mucho sobre la calidad incuestionable de la poesía de Hidalgo, pero siempre había objeciones, ¿no? La primera objeción venía por su aparente dispendio en las publicaciones. Es un poeta muy caudaloso que publicó más de 30 libros durante su vida. Y mucha crítica sometida también, desde luego, a un prejuicio, calificaba que tal hecho hablaba de una irregularidad, porque
en buena cuenta, es poco probable que un poeta o un escritor pueda sostener o tener una calidad sostenida en su obra si publica más de 30 libros en su vida. Eso hizo que mucha crítica lo cogiera como un precepto de inhibición respecto a la lectura de su poesía. El otro era, bueno, la crítica siempre ha tendido, al menos en el siglo XX, en el Perú, a hablar o a enunciar, ¿cierto?, la calidad de los discursos poéticos a partir del libro. Ese lugar de enunciación siempre ha privilegiado, ¿no es cierto?, que se estandarice la producción poética del país desde el baremo de la producción que se hace en el libro, de la producción literaria que se hace en el libro. Ello en buena cuenta también ha significado, desde luego, que mucha obra poética de escritores muy importantes se haya visto mediatizada y no juzgada en la calidad que le incumbe, como en el caso de la poesía de Hidalgo. También eventualmente ha jugado frente a esa suerte de abandono de la crítica hacia la poesía de Hidalgo, la personalidad del escritor, que siempre fue un rebelde, un iconoclasta, una persona difícil y que en sus años ya de vejez tuvo una actitud incluso aún más flamígera, si cabe, respecto a su edad, a sus años juveniles. Entonces, todo ello, me imagino yo, ha confluido para que a la extensa obra de Hidalgo no se le brinde la atención crítica que le debe ser condigna, Bien, junto con el texto me he olvidado el apellido, solo recuerdo el apellido Pecero, el segundo, de autor sobre bibliografía crítica de Hidalgo. Tiene una tesis sobre Hidalgo. Manuel Pantigoso Pecero. Junto con el libro de Manuel Pantigoso Pecero, este libro de José Gabriel Valdivia sobre Hidalgo es, creo, el segundo texto más importante y que, pese a que se aboca a una porción de la obra de Hidalgo y uno de cuyos méritos mayores es que se haga una selección de los poemas primeros, iniciales de Hidalgo que no se llegaron a publicar en libro. Hay un estudio crítico que José Gabriel desarrolla con mucha sistematicidad y en cuyo plexo cubre la producción de Hidalgo, desde luego destacando varias aristas, destacando líneas que pueden profundizarse, líneas hermenéuticas para futuras interpretaciones sobre la obra de Hidalgo, y eso es así porque, repito, es un poeta que tiene más de 30 libros. Es de suyo, desde luego, concluir en que hay algunos libros que sí son más importantes que otros, desde luego. Y la porción vanguardista de la obra de Hidalgo, tan significativa, que ha significado un hito en la producción de vanguardia en el Perú y desde luego en Latinoamérica, no ha merecido la atención crítica que debiera. Entonces, en este libro, José Gabriel nos muestra un poco, ¿no es cierto?, sobre esa porción, una suerte de mirada hacia la punta del iceberg, sobre las en primer lugar, las posibles incitaciones que tuvo Hidalgo para escribir estos textos de vanguardia. Son sobre todo tres textos que son, digamos, canónicamente los
mayores y más importantes, esta estación vanguardista de Hidalgo. Simplismo, química del espíritu y descripción del cielo. En esto sí hay un consenso, me parece que sí son los 3 libros más importantes en esta estancia vanguardista de Hidalgo, y luego su producción, como la de muchos poetas que escribieron, que tuvieron un ciclo vanguardista, se atempera respecto, ¿no es cierto?, a esta discursividad vanguardista y adopta un tono mucho más ecléctico en libros publicados ya después de la década del 30. Esta estación vanguardista, como la mayoría de producción vanguardista en el Perú, va para hablar en grueso, en toda la década del 20, donde se produjeron los libros, creo yo, más importantes de la poesía de vanguardia en el Perú. Entre otros, los 5 metros de poemas de Eugenio de Amat, y a lo que cabría sumar a ellos estos 3 libros de Hidalgo, ¿cierto? Esta cuestión de la vanguardia, del proceso vanguardista, ha merecido también, me parece, una atención que en muchos casos cumple, ¿no es cierto?, cumple con dar luz sobre esta producción extensa, ¿no es cierto?, de escritores de vanguardia. No todos, dicho sea de paso, no todos tuvieron la solidez, la importancia que en sus textos pueda cotejarse, ¿no? En realidad hubo probablemente decenas de poetas de vanguardia, hubo revistas vanguardistas en esa década del 20, y también en la década del 10, hay que decirlo, una porción significativa, que es también donde Hidalgo empieza a publicar algunos textos con incitaciones ya que prefiguran ese aliento vanguardista. Pero en el Perú hubo bastantes revistas vanguardistas. Recuerdo, sobre todo en Lima, es donde se ha prestado desde luego más importancia, la revista Hangar, ¿no es cierto? Tuvieron, creo, una tríada de publicaciones. La revista Hangar es la que recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue asimilada la vanguardia en el país? Creo que allí radica, a mi modo de ver, el asunto, y qué es lo que diferencia a que mucha obra de varios poetas no haya trascendido, y pese a sus pretensiones ingenuas de novedad, ¿no?, de trascendencia por la novedad, por cantar a lo nuevo, que infundía muchas de esas aventuras vanguardistas, hayan quedado, por el contrario, y se les lea como textos más bien muy ingenuos y que ya son más bien anacrónicos, ¿no? Ya son de lectura más bien difícil. ¿Y qué textos han trascendido? ¿Qué textos, para decirlo en un tono mucho más puntual, qué textos siguen teniendo una vigencia, una semiosis, que continúan aún hoy dialogando con el lector? Creo yo el punto máximo de la vanguardia en el Perú es Trilce de Vallejo. Es un texto que sigue teniendo muchos asedios críticos y nunca termina por el llegar a tenerse un repertorio hermenéutico que pueda clausurar la interpretación de ese libro proteico e inmenso. También, al lado de Trilce, en el Perú ha habido libros que tienen, creo yo, una vigencia aún hoy en día. 5 metros de poemas, creo que es indiscutible, de que nada más. Y allí retomo esto de la recepción de la vanguardia y qué hace que textos, discursos como el de Trilce de Vallejo o el de
5 metros de poemas sigan teniendo vigencia y otros no? ¿Por qué si fueron escritos con esa incitación? Lo digo gruesamente también porque el caso de Trilce para mí es distinto. ¿Por qué textos que fueron escritos con esa incitación, algunos consiguen vigencia y otros no? El caso de 5 metros de poemas, creo yo, el yo poético allí trasciende por su estatura lírica, y sobre todo porque logra una suerte de evento extraordinario, que es instaurar un mundo que se debe a sí mismo, ¿no? Un mundo cuyo soporte es la capacidad extraordinaria de fabular del yo poético que está presente en ese libro. En otros libros, como por ejemplo los de Hidalgo, a diferencia, por ejemplo, de Oquendo o de Vallejo, Hidalgo pretende hacer una suerte de preceptiva. Es fácil intuir una propensión a hacer escuela o crear escuela, en una suerte de propensión que me recuerda mucho a Huidobro, ¿no? Al Huidobro vanguardista de la década del 10. Ese Huidobro, que es un poeta cosmopolita y que funda para sí un credo vanguardista, y es tan vanguardista que escribe en otros idiomas, y en fin, ¿no? Que escribe en francés, que propugna la urgencia de un nuevo discurso poético, de una nueva forma de concebir al poema. Para mí hay mucho de esa incitación de Huidobro en estos libros de Hidalgo, los títulos mismos dicen mucho, el simplismo dice mucho de la pretensión de su autor, ¿no? El título es rotundo y pretende, ¿no es cierto?, sentar allí una actitud más o menos programática evidente, ¿cierto? Y a través de los textos, de los poemas que conforman el libro, se hace patente esa actitud de establecer una suerte de poética, ¿no es cierto?, a partir de, ¿no es cierto?, el uso, ¿no es cierto?, de una forma de poetizar que suprime varias formas que estaban en boga. Pero esa forma de poetizar es también muy similar a la de la poesía de vanguardia que se hacía en Latinoamérica, al menos en ese tono creacionista ultraísta, que pretendía prescindir de lo accesorio y fijar, ¿no es cierto?, una suerte de esencialidad, de imágenes que iluminen el discurso poético. En estos textos de Hidalgo, esta asunción entonces de toda esta revuelta vanguardista que viene de Europa, ¿qué es lo que me interesa poner de relieve? ¿Cómo es que en obra de Hidalgo logran, ¿no es cierto?, instaurar, creo yo, el proyecto vanguardista más ambicioso de la poesía peruana? Oquendo escribió 5 metros de poemas, es un libro maravilloso, impar, pero fue solo un libro y murió joven. Vallejo, en su estancia vanguardista, escribió Trilce, que es el libro del antes y el después de la poesía en lengua española en el siglo XX, de la poesía de la modernidad, sí, pero luego ya no replicó esas formas de escribir, utilizó nuevas formas que estaban asentadas en muchas de esas conquistas verbales de Trilce, pero no prosiguió, por así decirlo, o no hizo una suerte
de programa, que era también muy opuesto a el propósito vallejiano. Pero Hidalgo publicó estos 3 libros y tuvo un propósito, hay un propósito. Y ese propósito, creo yo, hay que señalarlo como el más importante que se haya hecho en la poesía de vanguardia en el Perú. En este texto entonces de José Gabriel, y creo yo espero que sea estímulo para que se replique en otros estudiosos y jóvenes estudiosos y no tan jóvenes que estén interesados en la poesía arequipeña, que es una poesía que tiene poetas de muy alta calidad, pero que son muy poco estudiados o muy poco conocidos. El caso de Hidalgo es sintomático porque es un autor que publicó mucho, que fue ninguneado por la crítica nacional, por la crítica limeña, para decirlo más en concreto, y en Arequipa tampoco se hizo un propósito de poder establecer puentes hermenéuticos con su poesía. Hay otros poetas también estupendos, ¿no? Muy importantes de la poesía arequipeña que tampoco han merecido mucha atención crítica y que son, desde luego, señalados como cuando Jorge Conejo Polar, el crítico arequipeño, el hermano Antonio, ambos críticos muy importantes, Jorge hizo una antología de poesía arequipeña que la publicó en el año 79 en su primera edición. Allí hizo un juicio que se vino a tornar también en canónico para la poesía arequipeña, pero que necesita ser revisitado, creo yo, donde hablaba de una suerte de trilogía de 3 poetas importantes en Arequipa: Alberto Hidalgo, Guillermo Mercado, ¿cierto?, y César Atahualpa Rodríguez. Para mi lectura, creo yo que la importancia indiscutible de Atahualpa y de Hidalgo no puede ponerse en duda, y necesitan, eso sí, una literatura crítica que refrende este juicio inicial ya canónico. Pero creo que en el caso de Mercado, me parece que no está en el tono y la importancia de esos dos poetas coetáneos. Y me parece a mí que, por el contrario, crece la figura de otros poetas, me parece, la figura de otros poetas, la obra, la importancia, el tenor importante de su obra, tales como otro poeta que hacía un culto al yo, como se hace en la poesía de Hidalgo, que es Alberto Guillén, y la muy importante poesía que está y que se conoce muy poco, de Edgar Guzmán Jorquera, y cabría añadir también a la poesía de José Ruiz Rosas. Me parece que son poetas cuya importancia empieza a crecer, y a despecho de las de otras que no, a despecho, por ejemplo, de algunas que están quedando al azar. Bien, este texto entonces de José Gabriel es un estudio sometido desde luego a la parcialidad, por tratarse de la obra vasta de un poeta como Hidalgo. No podría ser de otro modo. En un texto no puede hablarse sobre todos sus libros. Sí creo yo, José Gabriel incide de la mejor forma en desmentir a la crítica limeña, que ya desde unos críticos más icónicos, ¿no es cierto?, como Luis Alberto Sánchez, tenía una visión más o menos parcial, superficial sobre la poesía de Hidalgo, ¿no? Y que juzgaba como futuristas a sus textos, un juicio muy superficial, sin duda alguna, ¿no? Y que José Gabriel hace muy bien en remarcar.
en este estudio crítico también, José Gabriel, sitúa, ¿no es cierto?, más o menos los puntos axiales de la poética vanguardista de Hidalgo, esta poesía, y ya quisiera culminar, para desde luego dejar paso a quien es la figura estelar hoy, quisiera decir sobre el vanguardismo, que es tan importante en la poesía peruana y latinoamericana en general, que ha tenido, creo yo, un sobredimensionamiento, de tal medida que muchos críticos sientan sus bases interpretativas en juzgar a partir de la novedad o de esta calidad de nuevo los textos literarios hasta hoy en día. El fenómeno vanguardista, la poética vanguardista, las instancias vanguardistas tienen un horizonte sincrónico claro, ¿cierto? Inician en 10 y hacia la década de 30, final de la década de 30, su apogeo ya merma considerablemente, y luego hay propuestas heterodoxas, los poetas empiezan a escribir con influencias surrealistas, con influencias dadaístas, etcétera, pero ya con una total libertad y ya sin seguir preceptivas, ni escuelas, ni programatismos. Yo tengo una posición crítica frente al vanguardismo, no es la oportunidad hoy de hacerla patente, pero sí creo yo que, y me interesa señalar su sobredimensionamiento, en la medida de que se ha evaluado no solo a la poesía vanguardista como la fundacional, como la más importante eventualmente en el Perú, sino también porque, creo yo, los grandes textos de la poesía peruana son aquellos que discuten el vanguardismo o que, escritos en la época vanguardista, deconstruyen su aparente poderío revulsivo. Y en esto vuelvo a citar a Trilce, porque Trilce y Vallejo mismo, por declaración misma de Vallejo, fue totalmente un disidente de la vanguardia. Le disgustaba mucho la vanguardia, le disgustaba mucho los textos vanguardistas, le disgustaba mucho que se le moteje como vanguardista. Tenía en su estima, en su valoración, como de muy baja o de muy baja propuesta, o de propuestas muy mediatizadas, los textos vanguardistas. Tiene un discurso, una crítica furibunda contra el surrealismo. No obstante que Trilce es inevitablemente vanguardista, pero solamente por estar publicada en un horizonte sincrónico que la delata inequívocamente como vanguardista, que es en la década del 20. Celebro yo mucho este libro de José Gabriel, que es un gran amigo, que es un estupendo poeta, y que es también, desde luego, y este libro lo refrenda, un crítico muy importante sobre todo para valorar, para mirar, para revisitar, que tanta falta hace la poesía arequipeña, la obra de poetas arequipeños, y en este caso de poetas tan importantes como Alberto Hidalgo. Muchas gracias. Bueno. Distinguida concurrencia, buenas noches, apreciado Jimmy, gracias por tu participación. Juan Yufra tuvo una especie de inconveniente de salud y no pudo estar presente. Yo pediría que se lea la contracarátula, Juancito Samudio, no sé si puedes leer la contracarátula que acompaña al texto, como que estuviera presente Juan Yufra.
Como se sabe, los escritores vanguardistas dispusieron de un lenguaje cuestionador del contexto cultural, de la visión de mundo hegemónica y del propio sistema literario emergente, que sentó las bases de nuestra modernidad literaria, a su vez que representaron un periodo inestable frente a la dimensión de la escritura. En el caso específico de la poesía de Alberto Hidalgo, 1897-1967, esta ha circulado en espacios literarios que delinearon su proceso creativo y de recepción, en un periodo de profundos cambios y cuyos efectos se revelaron en las estructuras de su propia composición lírica. En esa línea, José Gabriel Valdivia se focaliza en una etapa formativa de uno de los fundadores de la vanguardia en lengua española. Expone los fundamentos historiográficos de la obra primigenia de Hidalgo y problematiza una etapa importante en la configuración de la tradición literaria en el Perú contemporáneo. Poemas y mayoría de edad de Alberto Hidalgo, de alguna manera y finalmente explica su labor en la antología poética de Alberto Hidalgo que editó la UNSA en 1997, aclarando para todos los lectores sobre su aporte en la investigación y en la elaboración de los textos, biografía y bibliografía y selección poética que integran el único volumen a la fecha, que rindió homenaje a uno de los poetas más grandes que ha dado Arequipa al mundo, Juan Yufra. Bueno, gracias. Bueno, yo quisiera empezar por el momento cronológico de los años 80 y mi acercamiento a Alberto Hidalgo. Hidalgo amó mucho a Arequipa y pidió que trajeran sus restos que están en el cementerio general. También fue el primero en implementar el patrimonio bibliográfico de la biblioteca municipal que queda en la calle Álvarez Tomás. Sus 5.000 ejemplares o 5.000 volúmenes llegaron para dejar quizás su legado y su propio pecunio. En esos años, recuerdo mucho, en la década del 80, jovencito iba a la biblioteca y había ganado la municipalidad José Villalobos Ampuero. Y había un regidor, Julio César Cervantes Villalobos, que me brindó su acogida y me permitió familiarizarme con esta biblioteca Hidalgo. Ahí puede haber muchas cosas extrañas, muchas cosas también que me ayudaron a comprender el genio de Alberto Hidalgo. De allí surgió, después como estudiante de literatura, un artículo que lo publiqué en un suplemento de esta ciudad, que titulé El escribano infinito. Por cierto, que esta aventura en la biblioteca de Hidalgo se quedó allí y como producto está pues ese artículo que lo he recopilado aquí. En los años 90 y bueno, al final, en el año 97, creo que se armó un proyecto denominado Unsa Libros, con el cual Jimmy Marroquín también estuvo presente. Y eso es para mí una memoria viva de lo que hicimos en ese trabajo, ¿no? Por cierto, tuve la fortuna de encontrar todavía cerca de 20 libros de Hidalgo en las bibliotecas arequipeñas. Hoy probablemente ya no estén. Comentaba esta mañana, incluso vi Descripción del cielo, un libro en formato de 50 y tantos por 30 y tantos, ¿no? Que estaba en la biblioteca de la central, que se llamaba Central. Esta revisión de los libros de Hidalgo, hubo solo 2 o 3 que no se hallaban,
pero tuve otra sorpresa. Ya lo vi el libro Diario de mi Sentimiento, ¿no? Pero todavía no me nació la idea de escribir la biografía. Al acercarme al Diario de mi Sentimiento, creo que sí dije, bueno, este escritor, los datos biográficos que se tenían eran escasísimos, y por lo tanto todos los que se reclamaban de alguna forma herederos de Hidalgo no hacían nada por él. Y creo que el año 97, conversando entre nosotros, dijimos, bueno, el libro más importante de esa colección iba a ser una antología poética de Alberto Hidalgo Lobato. Y creo que no nos equivocamos, y ese año se publicó, pues, como un homenaje al centenario de su nacimiento, esta antología poética. Bueno, allí también apareció una biografía y también apareció una biobibliografía, que, dicho sea de paso, fue construida con mucho, digamos, pasión, ¿ya?, de investigador, porque ahora aquí está casi ya con lujo de detalles esa biobibliografía, y creo que es para Latinoamérica, ¿no? Discúlpeme que sea pretencioso, pero eso lo dijo Álvaro Zarco, que después va a publicar El Genio del Expreso, pero eso es mi parte en el siglo XXI. Pero el 90 lo cierro yo con la antología poética que revisé, y luego que me inspiró para escribir la biografía y la bibliografía. En el siglo XXI ya Hidalgo empieza, por ejemplo, el libro de Álvaro Zarco, un admirador, podríamos decir, un hidalguista e hidalguiano, que publicó El Genio del Desprecio. Y bueno, allí me estimuló aún más porque conversando con él, me dijo que no sabía quién había escrito esa biografía y que era la única biografía de Hidalgo, y que los datos que estaban allí eran realmente apreciables. Y entonces, bueno, volví a la biografía y seguí investigando y descubrí muchas cosas valiosas, ¿no?, para los estudiosos no solo de Hidalgo, sino de la literatura peruana. Por ejemplo, descubrí que el fenómeno aquelarre no fue tanto así, ¿no? Que el más audaz, ese Jorito, fue el primero en lanzar, ¿no?, frente a los mayores del aquelarre, su revista Anunciación. Esta revista, el nombre me llamó la atención, y por tratar de interpretarlo, y me crucé en el camino con una novela de otro escritor importante, nuestro Valdelomar, Augusto Aguirre Morales, ¿no?, que en su novela menciona una pintura de Botticelli que se llama Anunciación, ¿no?, La Medusa. Bueno, fui atando cabos, y bueno, el término Anunciación debería ser interpretado, ¿no? ¿Qué quería este muchachito que se alisaba los cabellos con miel, los buñuelos que se venían en el Puente Grau, ¿no? Y que, de algún modo, su mentor fue César Atahualpa Rodríguez. Eso fue otro descubrimiento. Entonces, es cierto que el genio irascible, la iconoclasia de Alberto Hidalgo Lobato, bueno, no podía contra él mismo. Hidalgo no podía contra Hidalgo. Pero creo que sí, a pesar de su enorme egolatría, él admiraba a Mariátegui y admiraba a Valdelomar. Bueno, volviendo a lo de Álvaro Zarco, fue el quien me inspiró y me dio valor a lo que había hecho, ¿no? Lamentablemente la antología de poética de Hidalgo no se presentó en Lima, y si no pasas por Lima no existes, ¿no? Es una gran verdad. Y traté de continuar, hice varios hallazgos, mucho más, no solo la revista Anunciación, leí otros, por ejemplo, el texto Hombres y Bestias, desde esa perspectiva biográfica,
leí toda la obra de Hidalgo desde una perspectiva biográfica, no desde una perspectiva literaria. Y creo que fui inventando cosas, es cierto también, fui también generando algunas hipótesis críticas en el discurso del tratamiento biográfico. Y bueno, ahora lo presento. ¿Cómo habrá quedado? Ojalá, espero que bien, que esta revisión haya sido para la salud de Alberto Hidalgo Lobato, un poeta que realmente merece todo nuestro aprecio y nuestra admiración. Pero en el siglo XXI ya, digamos, pasado esta vuelta de Hidalgo, ¿no? Se habían publicado sus cuentos, después ha habido toda una vuelta de Hidalgo, ¿no? Se ha reeditado en plena pandemia Diario de mis sentimientos, por ejemplo, ¿no? Y creo yo de que eso también fueron más estímulos para yo seguir escribiendo y revisando esto que trataba Hidalgo. Ya en la perspectiva crítica, mi maestro nunca fue mi maestro vivo, o sea, mi maestro en vivo, sino por su obra, me refiero al poeta y crítico Raúl Bueno Chávez. En Lima compartí muchas clases en su Volkswagen, muchas clases en su casa sobre semiótica, ¿no? Y él había llegado de Francia, de estudiar pues en la Escuela de Altos Estudios de París, y yo aprendí semiótica de su libro Poesía Hispanoamericana de Vanguardia y de sus conversaciones. Fruto de eso es una tesis que hice sobre Enrique Huaco. Entonces, bueno, me dio en este libro más alas. ¿Y por qué? Porque a Hidalgo, su libro se llama Poesía Hispanoamericana de Vanguardia, le dedica un renglón. Y le dije al maestro, ¿qué pasó? ¿No? Había estudiado Kendo, había estudiado un poema de Neruda, había estudiado un poema de Vallejo, un poema de Borges, y se olvidó de Hidalgo. Y la hidalguía del maestro fue eso. Me olvidé, ¿no? Bueno, de pronto, no sé por qué, pero esa fue también para mí un estímulo, ¿no? Me dio más alas para seguir diciendo, bueno, si el maestro Raúl Bueno no lo ha considerado, y lo digo aquí en el estudio, ¿no? Que, bueno, había que ver la forma. Hay un concepto de Raúl Bueno, que yo lo trabajo aquí, ¿no? La idea de máquina, la máquina de la vanguardia, dice Raúl Bueno. Y entonces yo creo que también Alberto Hidalgo era un gran maquinista de la vanguardia, pero mi interés, entonces ya Mirko Lauer se había apropiado de la vanguardia con su tesis doctoral. Mirko Lauer, habían aparecido un sinfín de libros de vanguardia en los inicios del siglo XXI. Entonces dije, bueno, yo voy a ver al antecedente del vanguardista, voy a ver al Hidalgo muchachón, ¿no? Me gusta esa palabra, muchachón, ¿no? En ese sentido, hurgué aún más y bueno, Raúl Bueno también empezó a trabajar el concepto de la antropofagia. Y entonces, pero claro, el concepto de la antropofagia es brasileño, el concretismo, pero ¿cómo lo volvía a Hidalgo antropófago? Entonces descubrí que Hidalgo había leído a poetas alemanes, por ejemplo, ¿no? Y había una tradición de lectura de poetas alemanes aquí en Arequipa. Heinrich Heine fue muy leído aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, eso ya era un viso antropofágico. Estaba en la universidad el libro Panoplia Lírica, el prólogo hermoso de Abraham Madelomar. He dialogado con él. Este texto es un diálogo con ese prólogo, ¿no? Una exégesis que hace el conde de Lemos, y también inspirado en otro crítico de la poesía peruana, muy maltratado, creo yo. Me gustó después cuando Jorge Cornejo Polar le dedica un artículo a Estuardo Núñez, ¿no? Monguió se llevó casi todas las palmas de los estudios de la poesía peruana y se desdeñó el trabajo de Estuardo Núñez.
Entonces, esto también, aunque discuto con Estuardo Núñez, es un homenaje a ese crítico de la poesía peruana que se aventuró en 1938 a plantear los derroteros de la nueva poesía que se hacía en nuestro país. Entonces, entre la antropofagia, me acerco después a la idea del Calibán de Fernando Retamar, ¿no? Y creo que con eso ya se completó lo que yo quería, ¿no? Y esto que yo quería era ver a Hidalgo, al joven Hidalgo, como un antropófago, ¿no? En la medida que ese joven Hidalgo también me enseñó que la música del modernismo, por eso es discutible hasta hoy la prevanguardia, y no está tratado el tema en el estudio de la poesía peruana, ¿no? Creo que una tesis doctoral está estudiando la musicalidad en la poesía peruana, un compañero del doctorado, ¿no? ¿Cómo es que el modernismo, Hidalgo lo dice, yo no entro al verso libre hasta cuando me nazca, por eso escribo con musicalidad modernista? Entonces, la vanguardia y su relación con el modernismo, por la musicalidad, lo dice el propio Valdelomar en ese estudio, o sea, es una herencia muy poderosa hasta nuestros días, ¿no? Con Matthews en el doctorado conversábamos sobre el modernismo y la música, ¿no? Su tesis de doctor en la universidad en Chile. Entonces, llegamos a una conclusión, ¿no? Que el modernismo se hizo popular, el ritmito, la melodía, se impregnó mucho en los oídos. Entonces, Hidalgo me enseñó eso de que el versolibrismo fue un proceso de aprendizaje para él. Entonces, cuando ahí hay un punto donde hablo del versolibrismo y que identifica a la vanguardia, ¿no? Como que la vanguardia llega a un proceso, ¿no? del verso libre, desprendiéndose de la música del cisne, ¿no? De Rubén Darío. En esa visión, entonces, yo me encuentro también con ese Hidalgo joven que tiene poemas al Misti, que tiene poemas a la picantería, ya, que tiene muchos poemas que de algún modo eran localistas. La gran discusión aquí, ¿no? Y que no solo Gibson es pues el abanderado del chacarerismo, ¿no? Sino que todos, no solo Atahualpa, claro, el Hidalgo vanguardista, el Hidalgo cosmopolita, el Hidalgo bonaerense, ¿no? Ese es el que realmente todos, digamos, conocemos en el mundo de las letras. Pero, ¿cómo es que voy construyendo este discurso crítico, ¿no? Bajo tres, también criticando el futurismo? O sea, Valdelomar llega a Italia, ¿no? Y Marinetti, y entonces como Hidalgo empieza a escribir y dice, no, es futurista. Entonces eso también es una exageración de la crítica, ¿no? Hidalgo era otra cosa, menos futurista. Sí hizo poemas, ¿no? Como lo pedía el futurismo, pero no era futurista. Él lo va, en los epígrafes que yo analizo de su primer libro, ¿no? Está un epígrafe de Whitman, está un epígrafe de Rubén Darío. Entonces, no es que yo quizás quiera refundar la crítica sobre la poesía de Hidalgo. Falta todavía discutir con Lauer, ¿no? Aunque Lauer es uno de los que promueve los estudios de vanguardia, reedita, ¿no? El libro vanguardista, El Aro, de Hidalgo, Química del Espíritu, del cual se celebra 2023 100 años, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo recuerdo, este es un homenaje a ese libro vanguardista, ¿no? Y concuerdo que es Química del Espíritu, que es, ¿no? ¿Cuál es el libro emblemático de Hidalgo de la vanguardia? ¿No? ¿Es simplismo o es Química del Espíritu? Pero creo que el proceso de construcción del propio discurso poético de Alberto Hidalgo pasa por esta forma de que el mismo Estuardo Núñez reconoce, Hidalgo es nuestro poeta más creativo. O sea, él quiso permanentemente superarse, permanentemente ser diferente en cada libro.
Entonces es muy difícil para la crítica unir un libro con otro, o cuál es el estilo, o cómo se va construyendo su discurso crítico. En ese sentido, creo que nadie, el esfuerzo de Verástegui podría destacarlo en lo contemporáneo, pero el Tratado de Poética quizás es insuperable para su generación. Y otro, el índice de la poesía hispanoamericana en vanguardia, ¿no? Entonces, creo yo de que este estudio intenta recuperar a ese Hidalgo, no futurista, pero sí antropófago. Beinhard es el poeta alemán que él ya estudia. Y cuando Jovencito quiere crear un ismo, o sea, no solo el simplismo, Jovencito quiere crear el trascendentalismo, ¿no? Desde esta villa, desde esta ciudad, ¿no? Que por cierto esta ciudad lo odiaba, lo detestaba, ¿no? Le decían el mono loco, porque bueno, el espíritu antioligárquico y antiaristocrático, él pues estaba en esa línea, ¿no? Entiendo que hay muchas cosas que contar, muchas cosas que decir sobre esta experiencia, escribir este libro y sobre todo intentar ser original. Creo que siempre aprendí de don Antonio Cornejo Polar, la crítica también es audacia, la crítica debe ser temeraria, ¿no? Porque lo consabido es lo consabido. Y la verdadera crítica creo que se enriquece cuando es temeraria. Y es importante justo por eso, ¿no? Recordamos a los críticos cuando dicen cosas audaces, ¿no? Cosas que realmente van a cambiar la lectura de un determinado texto, de un determinado poeta o de una determinada obra. Entonces, recientemente, ¿no? Creo que Gil Marroquín trajo a colación a Oquendo de Amat, ¿no? Estoy preparando un estudio donde las poéticas de Oquendo de Amat e Hidalgo son hermanas. Y eso la crítica no lo ha visto, ¿no? Tienen el mismo derrotero. Es cierto que él dice que sus poemas se inspiran en el cubismo, ¿no? Y tiene una perspectiva, digamos, biopictórica para los poemas. Pero entiendo yo de que la metáfora, ¿no? Y aquí vuelvo a citar a Raúl Bueno, que él habla de natura y cultura, por ejemplo, en este ensayo de poesía hispanoamericana de vanguardia, ¿no? Uno de los retos de la vanguardia era cómo invertir esto, ¿no? Sí, ya somos cultos, dice la vanguardia. ¿Y cómo vas a ser culto? No, América es salvaje, paisaje, naturaleza, ¿no? Claro, ese conflicto entre natura y cultura lo tiene Borges, ¿no? Y lo tienen todos los poetas de la vanguardia. Montalbetti y Lauer, que hacen el prólogo y en el libro Índice, ¿no? Incitan también, ¿no? A una revisión de ese trabajo que hizo Alberto Hidalgo en esto que podríamos llamar antología, ¿no? Como Índice. Bueno, no sé, Juan, yo termino aquí, agradezco su presencia, agradezco a la universidad que me demoró casi 2 años para imprimir este libro, y vuelvo a agradecer a Juan Yufra, que gracias a él pues impulsó esto, ¿no? Estando ahí aguijoneando a Joel Carrión, ¿no? Para que este libro hoy salga y bueno, de alguna manera pueda cumplir con este compromiso y esta deuda pendiente con don Alberto Hidalgo Lobato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han asistido.
El tiempo creo que nos está ganando. Quizás si alguien quiere hacer una breve pregunta para poder dialogar, pero sí breve nada más. Bueno, tenemos otro detalle que el poeta José Gabriel Valdivia, de una forma desprendida, nos ha donado 10 libros y no sabemos cómo hacérselos llegar. Quizás imaginar algo, ¿no? Quizás quienes han nacido en el mes de mayo o en el mes de junio. Bueno, creo que ya tenemos Sí, un momentito. No, de parte de la universidad, o sea, se debe entregar a todos los asistentes el libro. ¿Ya? Tenemos un sorteo que organizó Entre Líneas. No sé si los que han participado en ese sorteo están acá para hacérselos llegar. Muy bien. Por favor, los señores de Entre Líneas, para hacerlos llegar los libros, pueden acercarse aquí. Y los que requieran que el autor les firme el libro, está ahí para que les dé una coladura. El día de mañana en la Escuela de Literatura a las 6:30 se va a proyectar 50 minutos de biopoemas. Son 18 participantes y los que requieran pasar un momento en poesía pueden acercarse mañana a la Escuela de Literatura, el auditorio.